Buenas noches, hermanos. Bienvenidos un domingo más a esta hermosa congregación, ¿no? Damos gracias al Señor por el momento de alabanza que hemos tenido en esta noche. Gracias, Betty, por el momento de ministrarnos, ¿no? Donde hemos exaltado al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Me gustaría en esta noche invitarte a mantener ese corazón sensible con el cual has cantado. Porque ahora Dios desea hablarnos, Dios quiere mostrarnos algo a cada uno de nosotros en esta noche mediante su palabra. Y la adoración que acabamos de ofrecer no termina en una canción, ¿no? Continúa cuando escuchamos su palabra con atención y le respondemos con obediencia, ¿no? Hoy no venimos solo a recibir, sino a ser desafiados, a ser transformados, y si estamos dispuestos a ser enviados también. La predicación de esta noche se titula Envíame a mí. Está basada en Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38, y este pasaje nos abre los ojos al corazón del Señor Jesús, ¿no? Un corazón lleno de compasión, como lo vamos a leer, que no podía permanecer indiferente al dolor humano. Un Jesús que no se limitó solamente a predicar, sino que también caminó, miró, sanó y se conmovió hasta lo más profundo. Y en medio de esa compasión lanzó una súplica que dice: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y esa misma necesidad es la necesidad que sigue vigente hoy en día, en multitudes desamparadas, y Dios sigue diciendo la misma pregunta una y otra vez: ¿a quién enviaré? Le invito en esta noche que incline su rostro. Vamos a poner este momento en oración delante del Padre. Señor, te damos gracias porque nos has permitido, Señor, adorarte y alabarte, Señor. Gracias porque podemos celebrar, Señor, que en ti tenemos la victoria, Señor. Que tuya es la gloria, Señor, tú de la honra. Que tú eres santo, Señor, y santo por siempre, Padre. Grande eres tú, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias por el sacrificio en la cruz, Señor, por el cual nosotros hoy tenemos vida eterna. Bendícenos, Señor, y muéstranos qué es lo que nos quieres enseñar en esta noche. Te damos gracias por todo y bendice nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Ahora sí, les invito que abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 9, del 35 al 38, ¿no? Antes que continuemos con la lectura de la palabra del Señor, me gustaría brindar un dato curioso que lo he visto en estos días en una página que es justamente de estadísticas mundiales en tiempo real. Cada día se estima aproximadamente que entre 130 a 150 mil personas están muriendo. Aquellos que quieran seguir después la buscan a esta página en sus casas, pongan estadísticas mundiales en tiempo real, y hay otros tipos de estadísticas, nacimientos, la población mundial que hay en día, pero yo me quería enfocar justamente en este apartado de las personas que mueren por día durante todo este año que va transcurriendo, ¿no? De seguro que algunos en esta noche ni siquiera le va a molestar o va a ser indiferente con estos números, ¿no? Y alguno, cuando salga de esta noche, quizás también siga siendo indiferente.
después de escuchar todo esto. Incluso muchas veces vemos la indiferencia que hay frente a el evangelismo en este apartado, de personas que han muerto sin siquiera conocer al Señor Jesucristo, a ese Salvador. Incluso muchas veces, el año pasado, bueno, creo que el año pasado, si mal no, el año pasado fue el encuentro de jóvenes, ¿sí? Fue el año pasado. Tuvimos un encuentro muy hermoso, ¿no? En ese tiempo, les somos sinceros, como grupo de jóvenes esperamos ser unos cuantos. El Señor bendijo y trajo muchísimos jóvenes en una iglesia en la cual no entraba ni siquiera nadie, había chicos que estaban afuera, había chicos sentados en la escalera, ¿no? Y esto es obra del Señor, ¿no? Nos encontramos con una iglesia repleta, es este mismo lugar en el que estamos sentados, iglesia completamente llena. Y para ese momento, no dudo que alguno haya pensado qué pereza o qué incomodidad estar todos juntos, porque literalmente aquellos que estuvieron en esa noche, estábamos muy amontonados, literalmente muy amontonados. El día no nos acompañó, estaba lloviendo mucho afuera, hacía mucho frío y estábamos muy amontonados. Y yo estoy más que seguro que alguien habrá pensado qué incómodo que estábamos, o qué pereza, o qué flojera, dirían algunos, ¿no? Hubiese sido mejor que seamos los mismos de siempre, que seamos el mismo grupito, que esa reunión de jóvenes seamos los mismos de siempre, porque nos podemos conocer todos, podemos estar todos juntitos, etcétera, etcétera. Y no hablo de que sea solo, que podría haber sido de nuestra congregación, sino quizás también de congregaciones invitadas, ¿no? Que quizás se habrán sentido incómodos por la multitud. Qué incómodo que haya tanta gente. Hay creyentes, y a veces a nosotros nos ha tocado también pasar por una multitud que nos resulta incómoda, que nos puede resultar molesta. Afecta nuestra zona de confort cuando estamos todos apretaditos, todos incómodos. Recuerdo que hace un par de semanas fuimos a una capacitación que dieron en el Teatro Mercedes Sosa y hacía un calor y el teatro estaba repleto porque iba el gobernador, etcétera, y todas las demás cuestiones políticas que había. Y estaba repleto el teatro. Y es una situación incómoda, porque estamos todos juntos, todos pegados, y es molesto, ¿no? Afectaba a mi zona de confort y seguramente de varios más. Veamos, ahora sí vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Cómo incomoda a tanta gente? Pero qué interesante es escuchar, a ver qué es lo que dice el Señor Jesús sobre esto, ¿no? Y dice la palabra, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hasta aquí la palabra del Señor. Cuando el Señor vio esta gran multitud
de personas que se habían acoplado y juntado en ese lugar. ¿Qué dice la palabra? La palabra tuvo ¿qué? Compasión. Entonces, después de ver esa realidad, me imagino, en el momento ese, el Señor Jesús se dio la vuelta y le dijo, la verdad que hay mucho, la mies es mucha, mas los obreros son pocos, le dice. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora, les hago la siguiente comparación, ¿no? ¿Cuántos de aquí hemos recomendado, cuando estuvimos enfermos, algún medicamento a otra persona que también ha estado enferma con las mismas condiciones de nosotros? Yo recuerdo, mi abuela siempre que la veo le recomienda medicamentos a otras personas que a ella le hizo bien, ¿no? Y no queremos dejar escapar la ocasión cuando algo que a nosotros nos hizo bien le queremos compartir a las otras personas. Cuando hemos recibido al Señor en nuestro corazón, cuando hemos recibido ese perdón tan real para nosotros, aquella obra en la cruz que es real para nosotros, cuando el Señor ha saciado nuestra sed, podemos decirle a otros que vengan y beban, porque Jesús ha venido a saciar mi sed. Y ese es el llamado. Puntualmente ese es el llamado. Si alguien necesita beber, si alguien necesita descanso, si alguien necesita ver, entonces nosotros diremos, envíame a mí. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. En el versículo 35 dice que el Señor hacía 3 cosas. Anunciaba, enseñaba y sanaba. ¿Bien? Predicaba el Evangelio, arrepiéntanse, conviértanse. Y también enseñó como cuando les dijo a los discípulos, ¿no? En Mateo, después vemos en el capítulo 28, 19, que dice, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Sanó a enfermos, a todos los que tenían dolencia, no solo física, sino también emocional, espiritual. Y ese es el Evangelio integral, y era ese Evangelio que él predicaba estaba sujeto a la misión que él tenía también. Todo lo que hizo fue parte de la misión que él tenía. Y en medio de ello hace una afirmación, que la cosecha es grande, diciendo que no es todo. No todo lo que él estaba haciendo terminaba ahí, no era solamente eso, ¿no? Y algunos, quizás en ese tiempo, o quizás incluso si nos ponemos a leer esta porción de la palabra, podríamos decir que el Señor estaba haciendo todo, porque predicaba, enseñaba y sanaba también. Podríamos decir, bueno, sí, el Señor está prácticamente, está haciendo todo, ¿no? Pero un poquito más adelante nos recuerda el Señor, siempre hay más por hacer. No solamente es que tenemos que ser, no solamente tenemos que ser, sino también tenemos que hacer. A veces, hermanos, nos conformamos con el hábitat, de formar nuestra hábitat en el versículo 35. Como creyentes, nos quedamos cautivados con esta porción y siempre queremos más y más y queremos solamente aprender y todos los días dame más y más y más. Solo queremos que se nos enseñe. Ya escuchamos el Evangelio, total ya lo escuchamos al Evangelio. Ahora quiero que solamente me enseñen nada más. Quiero que me enseñen, dame más. Ya, el Señor ya ha sanado mis dolencias, ya has curado mi enfermedad, mi corazón, mi alma, me has restaurado. Y está bien.
Todo eso está bien. Y gloria a Dios porque el Señor hace esto en nuestra vida. Pero el Evangelio no es solamente ese versículo. Y podemos muchas veces quedar en el pensamiento de lo que para nosotros tendría que ser solamente recibir doctrina, solamente termina en amarnos, solamente termina en cuidarnos los unos a los otros, y como les repito, y eso está muy bien. Está muy bien que deseemos la doctrina, está muy bien que nos amemos los unos a los otros, que nos cuidemos los unos a los otros, especialmente en esta congregación. Pero hay algo más que ser, tenemos que hacer. Y esto es lo que le dice el Señor Jesús a sus discípulos. A veces quisiéramos, y les aseguro que nos queremos quedar aquí y no complicarnos, ¿no? Si aquí estamos bien, como estamos bien. Dios nos bendice, Dios nos ayuda, nos prospera y damos gracias al Señor por esto. ¿Para qué nos vamos a poner en papel de incomodarnos? Debemos recordar que alguien puso manos a las obras en nuestra vida cuando se trató de nuestra salvación. Alguien oró por cada uno de nosotros. Alguien oró por mí, alguien oró por Azucena, alguien oró por Miriam, alguien oró por Andrés, alguien oró por cada uno de nosotros. No sé quién lo hizo por ustedes. Quizá fueron tus padres, quizá fue tu esposa, tu esposo, tus hijos, algún vecino, algún amigo, algún compañero. Y eso significa que hoy nosotros debemos poner manos a la obra por otros también. Y qué triste es ver cuando como creyentes no queremos hacer nada por los otros. Y he aquí la famosa frase esta que, si mal no recuerdo, creo que Bernabé hablaba un poco de esto. Incluso Dante Gebel tiene una prédica también vinculada a esto, que usamos la frase, el versículo este de Señor, heme aquí, pero no decimos heme aquí, envíame a mí. Decimos Señor, heme aquí, envíalo al otro. ¿Mm? Levanta obreros, Señor, pero que oren ellos. ¿Mm? Hay que predicar, pero que prediquen ellos. A veces caemos en ese evangelio en el que Dios nos bendice y solamente nos permite ampliar nuestra zona de confort nada más. Y empezamos a vivir un evangelio egoísta, que solamente se centra en nuestras bendiciones, en nuestras peticiones, en nuestras aflicciones nada más. Se nos da y se nos ha dado a cada uno de nosotros un evangelio que amó al mundo, que abarca a todos, perdón. Y nosotros lo convertimos en un evangelio que solo tiene que ver con nosotros, que solamente nosotros somos el centro, que Dios sea todo para mí, que sus bendiciones sean solamente para mí, todo para mí, todo con ese pensamiento de egoísmo. Y de alguna manera solamente queremos que Dios nos resuelva solamente el problema de turno que estamos teniendo en este momento. Esa aflicción que estamos pasando en este momento, solamente queremos que nos resuelva eso. Pero que después nos siga bendiciendo, que después nos siga llenando de gozo, solamente a nosotros, nada más. Jesús
hace que su ministerio sea dinámico, esté en constante movimiento. Y hace una afirmación honesta en cuanto a su ministerio luego de esto. Que ese ministerio que él ha formado se hace corto, se hace muy pequeño para la gran necesidad que hay. Es decir, que la necesidad que hay en el mundo, todo tipo de necesidad que hay en este mundo, rebasa la capacidad, presten atención hermanos, rebasa la capacidad humana del Señor Jesús. La capacidad, rebasa la capacidad humana del Señor Jesús. Que a pesar de su esfuerzo de llevar la paz a las almas de cada uno, de tantas personas que estaban agobiadas, desamparadas, como hemos leído, no alcanzó el 100% de las personas que seguramente él quería alcanzar. Él enseña, él predica, él sana. Y dice, es mucha gente, hay mucha necesidad, hay mucho por hacer. Necesitamos manos. Necesito manos. Necesito que me colaboren. El Señor va a usar a todos los que estén dispuestos. Ese es el lema de este año, prácticamente. Es lo que venimos viendo durante todo este año. A veces nos ponemos a catalogarnos, ¿no? Como congregación. Y esto es hablando también de las distintas congregaciones que hay a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo, la mayoría creo que conoce lo que es la iglesia del pastor Dante Gebel, conoce la iglesia de Marcos Brunet de Córdoba, la iglesia, al estar en su presencia de Buenos Aires, son grandes iglesias de la Argentina, de Argentina y Dante Gebel está en Estados Unidos. Son grandes congregaciones. Vemos una congregación que sirve en gran manera, incluso tiene obras misioneras gigantes, hacen eventos impresionantes las cosas que hacen, y nosotros lo buscan en YouTube y le aparece todo lo que hacen. Y muchas veces nos catalogamos nosotros como congregación, decir, che, esta gente hace cosas grandes para el Señor. Y yo que estoy en mi iglesia, no tenemos ese tipo de reuniones de oración, no tenemos esos cultos de jóvenes, que hay una iglesia repleta, no tenemos salida misionera, que vamos a la bombilla, por ejemplo, y le repartimos alimento a todos los necesitados, como lo hacen otras iglesias, y eso está muy bien, está perfecto, y nos catalogamos y nos ponemos en ese papel. ¿Qué hacemos bien nosotros entonces? ¿Qué estamos haciendo? Pensamos mucho, además, incluso podemos llegar a pensar, ¿estamos siendo útiles? ¿Estoy siendo útil en donde yo estoy? Y capaz pensamos, si yo estuviese ahí con Dante Gebel, ahí a La Paz, sí, obvio, me camino todo Centroamérica donde hay pobreza. La otra vez veía un video no recuerdo de dónde era el video de un país de Centroamérica que vivían en extrema pobreza, literalmente. Yo ahí sí voy a ir porque voy con el ministerio de Dante Gebel. El Señor dice, necesito tus manos. Vos que estás aquí en esta noche, el Señor está diciendo, necesito tus manos.
Necesito obreros. Si miramos al lado de nosotros, si miramos atrás, si miramos al frente, tenemos un hermano. Entonces, si pensamos así, de decir, yo no, en esta iglesia no somos nada, entonces estamos menospreciando al hermano que está sirviendo también. A nosotros, los que estamos aquí, en esta congregación, en esta iglesia, Nuevo Pacto, se nos ha dado una cosecha. Se nos ha dado una cosecha. ¿Cuántos serán los obreros que están dispuestos a cosechar? Así como se le dieron a las demás congregaciones sus cosechas, así también se nos da a nosotros. Así que no somos ni más ni menos que otras congregaciones, porque la misión es la misma. Dice el Señor que cuando vio la multitud, ¿qué dice que tuvo? Compasión. Y compasión, en el origen griego, habla de un dolor profundo en las entrañas. Profundo en las entrañas. Te revuelve el estómago. Que te revuelve tu ser dentro tuyo. Dice el Señor, los veo confundidos, los veo desamparados, no saben qué camino tomar. Y ese es el panorama que Él ve, que estaba viendo en ese momento. No tienen quien los guíe, como ovejas que no tienen, ¿qué dice? Pastor. No saben quién es Dios, no saben cuál es el plan que tiene Dios para con ellos. Y eso a Él le removía las entrañas. Eso a Él le daba compasión. A veces, hermanos, nos perdemos en nuestros propios proyectos. Y no vemos los proyectos por los que Jesús tenía compasión. El Señor se duele, dice, desde las entrañas, se duele por vos. Sin importar tu condición, Él se duele y esa es la verdad que nosotros predicamos como creyentes. El Señor sigue interesado en cada uno de nosotros, en cada una de las personas de este mundo. Porque dice la palabra que Él vino a dar libertad ¿a quién? A los cautivos, recuperar la vista de los ciegos y para poner en libertad a los oprimidos. Jesús afirma que la necesidad es grande, es muy grande, la cosecha es grande. Y ahora se da vuelta, mira a sus discípulos y le dice, ustedes tienen que hacer algo, porque hay mucho por hacer, tienen que hacer algo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Oren. Pues pídale a Dios, ¿por quién? Por obreros. Entonces el Señor Jesús en ese momento lo empieza a vincular a todos sus discípulos a la tarea que Él tenía también. Entonces debían orar por más obreros, manos, y a veces nosotros también oramos. Pero oramos por una casa más grande, oramos por un modelo de auto más nuevo, oramos por poder vestirnos de la mejor manera, por tener más viajes, más vacaciones, salir unas hermosas vacaciones. Y eso está perfecto. Está muy bien que oremos. Incluso no es pecado que oremos por estas cosas. Y lo podemos pedir. Pero mientras oremos, no nos olvidemos de pedir para que otros
para que obreros también prediquen el Evangelio, mientras yo también predico el Evangelio. Si has creído en el Señor y lo has recibido como tu Señor y Salvador, estás perfectamente calificado para ser obrero. Estás perfectamente clasificado para esta misión. En esta iglesia, en tu hogar, en tu trabajo, con tus compañeros, ahí es donde necesitamos ser misioneros. Dice la palabra del Señor, Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Entonces, primero debemos que amar y luego ir. Y como el amor no es solamente un sentimiento, sino también una decisión de cada uno de nosotros, primero tengo que amar a aquel que le voy a predicar. Porque predicamos por amor. Porque con ese amor nos conectamos a la compasión. No predicamos el Evangelio para llenar la iglesia. No predicamos el Evangelio para completar todas las sillas que están vacías. Predicamos el Evangelio por compasión, por misericordia, por amor, por aquellas personas que necesitan de conocer el amor del Señor. Ame a aquellos que lo rodean. Ore por ellos. Porque Jesús no habló primero de la cosecha. No le dijo primero, wow, miren toda la cosecha que hay que sembrar, hay que cosechar. No dijo primero, vayan a traer más obreros, que hay un montón de personas. No, dijo primero que tuvo compasión de esas personas. Y la razón de ser de esta iglesia, de nuestra congregación y de todas las congregaciones es primero amar antes de ir. Y hoy, como en los tiempos de Jesús, la iglesia tiene pocas manos, pocos recursos, pocos son los obreros y hay una gran cosecha. ¿Cuántos en esta noche podamos decirle al Señor, envíame a mí? Porque cuando le hemos recibido al Señor, aquí estoy, hemos dicho. ¿Te vas a quedar solamente en decirle aquí estoy, Señor? ¿Te vas a quedar solamente con eso? ¿O vas a continuar y vas a decir, envíame a mí? Porque así como yo he sido amado, porque así como yo he sido perdonado, porque así como yo he sido sanado, así también quiero que hagas con las demás personas.
Así quiero, Señor, que lo haga. Que, Señor, hermanos, nos dé valentía, nos dé humildad, nos dé compasión, nos dé amor para poder llevar el Evangelio, para poder predicar de su palabra. En el grupo de discipulado estamos con los chicos, con Cris, con Nacho, con Tommy. Y justo nos ha tocado en esta semana y en estas últimas 2, 3 clases que hemos tenido hablar de esto, ¿no? Yo no puedo predicar el Evangelio si primeramente no tengo amor, si no tengo humildad, si no tengo servicio también. Porque mi servicio también es servirle al otro. Yo amo la obra del Señor y por eso también le sirvo, pero yo también sirvo porque lo amo a mi hermano. Amo a la persona a la que le voy a predicar y porque le tengo compasión. Si no, no lo haría. Es así de simple. ¿Cuántos en esta noche están dispuestos a decirle, envíame a mí? Aquí estoy, Señor. Que el Señor los bendiga grandemente, hermanos.